Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos las personas quienes se conectan y quienes nos están sintonizando en este nuevo episodio de Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Como siempre estamos en esta discusión o en esta contraste de ideas, tres boyacenses quienes acompañan y que están en distintas partes del mundo. Desde Francia, nuestra compañera Camila, quien nos acompaña el día de hoy. Nicolás, quien se encuentra en Colombia. Y quien les habla, mi nombre es Camilo Antonio Rodríguez, quien me encuentro actualmente en Eslovaquia. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo va tu día? Tu noche. Bien, por acá, sí, ya de noche, ya está oscureciendo muy, muy rápido. Entonces tenemos días más cortitos y ya, todo bien por acá. Qué lindo, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en Colombia? Razonando de que tenemos los mejores climas todo el tiempo, todo el año, Sí, y somos de los países menos productivos en el mundo, ¿no? Bueno, digamos que eso es discutible, pero ustedes que están padeciendo ese infierno abrumador, pues creo que también caen en esas reflexiones, ¿no? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué no producimos, no? yo tengo teorías, pero sí, luego lo hablamos. ¿Cuáles son tus teorías? Es importante discutirla. Pues yo creo que justamente la estacionalidad acá hace que la gente sea más, planee más las cosas, ¿no? Y se proyecte como a largo término. Y nosotros como vivimos también en el día a día, porque también las condiciones nos lo permiten, de alguna forma nos acomodamos ahí. Entonces, eso hace que manejemos tiempos también distintos y que no planeemos muchas veces, ¿no? Acá hay un cliché y es que, por ejemplo, el latino siempre llega tarde y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como que llegar 5 minutos después es llegar a tiempo. Aquí es una súper ofensa. Si llegas antes, llegas a tiempo. Bueno, reflexiones. Yo tengo la teoría y es que no estamos lo suficientemente tecnificados para poder ser más productivos y que estas sociedades gozan de una tecnificación mucho más alta, entonces los trabajos son menos operativos, son más de pensar, de poder pensar en cómo hacer las cosas que en hacer las cosas, porque nosotros al final nos quedamos en la operatividad y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Yo creo que somos sumamente productivos en términos de tiempo que elaboramos, pero muy poco efectivos. Acá creo que son muy efectivos, pero pues poco operativos, porque la gente pues empieza su jornada a las 9, termina a las 4 y se va y vive una vida. Allá nosotros empezamos a las 8 y terminamos a las 8 o 9 de la noche, pero no nos alcanza el tiempo del día, es mi opinión. No sé tú qué opinas, Dico. No, hay muchas variables Sí. Sí, que no quiero caer en eso, hay muchas variables, ¿no? El salario, los tiempos de trabajo, condiciones de vida, la calidad de vida, la inversión pública, bueno, infinidad de factores, pero el único factor que creo que es común en todos es que este país lo ha manejado mal muchas décadas y bueno, pudiéramos estar mejor. siempre se puede estar mejor, desde luego. Pero bueno, volviendo a nuestro guión, quería preguntarles cómo han sido estas semanas. Hemos estado ausentes un poco y estamos empezando a retomar nuevamente este lindo proyecto, pero quiero que me cuenten qué ha pasado por sus latitudes, cómo se encuentran y cuáles son los pensamientos que los embarga por estos días. Si quieres, empecemos por ti, Nico. Cuéntanos cómo has vivido estas semanas tan convulsionantes en el plano político, social y cultural de nuestro país. Bueno, sin duda sigue dando de qué hablar la última encuesta de los candidatos presidenciales, a pesar de que ya han pasado varias semanas, todos los días se refresca el tema entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, quienes son los dos punteros hasta ahora. Hoy, curiosamente, en el día que grabamos este programa, pues está todo el tema de Corina Machado, ¿no? Todo el tema del Nobel de Paz, cómo llegó, bueno, un poco una cobertura minuciosa de todo esto, el intentarlo como empoderar. Lo que hemos venido sintiendo es que más allá de la entrega de un Nobel de Paz, es empoderar a una persona para que quizás suma el poder en Venezuela. Yo lo veo en ese trasfondo político, como darle legitimidad y validez desde los medios nacionales e internacionales, apoyado pues desde el gobierno norteamericano. Eso es como lo que puedo decir con bueno, innumerables noticias que han transcurrido en estos temas, el tema de la condena al hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, los que pues ya hablaremos.
pero digamos que la movida política en este escenario ha sido amplia, ha trascendido muchas políticas, ya tenemos listas al Senado de quienes van a ser los representantes de las próximas agendas legislativas. Y bueno, que también recientemente se hundió la nueva reforma tributaria, que esta vez pues pretendía gravar grandes capitales y que como cada año el Congreso traiciona esas voluntades populares en las que se afecta siempre a las poblaciones más vulnerables. Pero bueno, esa narrativa ya veremos cómo irá convirtiéndose de cara a las elecciones, porque en un momento electoral pues todo pasa un tanto desapercibido y a la vez no, ¿no? Eso es como lo que les puedo decir. Cami, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo vives tu vida? Bueno, por acá quiero resaltar dos hechos importantes. Uno de ellos es que se volvió a poner o a proponer la instauración de un servicio militar voluntario, no obligatorio, de todo esto de cara también al conflicto Ucrania-Rusia y creo que hace parte de, no sé si estrategia, pero sí de una política de Macron, pues que empezó con todo un discurso, con toda una idea de nos vamos a comprometer con defender y con defender el país y con una guerra. Ahorita entonces lanzó esto de necesitamos, no sé, 30.000, algo así, jóvenes el otro año, voluntarios. Ah, pues es un voluntariado, ¿no? Pero que pagan como 1.000 euros, que no es pues ni siquiera lo que corresponde a un salario mínimo de acá, voluntarios para la guerra y bueno, entonces como que eso alertó muchas cosas, presupuesto, pues en principio, como importante decir, se está dedicando una parte del presupuesto para guerra y se justifica, no se justifica, y cuál es el llamado que se está haciendo por parte de este gobierno en ese sentido. Eso por un lado, y esta semana una pelea, no sé si llamarlo feminista, pero había como un evento público de un personaje que tenía o tiene acusaciones de acoso sexual y en el espacio pues iba a haber presencia de grupos feministas haciendo pues su manifestación, oponiéndose a este evento público, señalando al sujeto pues, de acoso sexual. Y salió un video de la esposa de Macron, de Brigitte Macron, diciendo, no, pues si vienen, la expresión es salcón, como no sabría cómo traducirlo, como malparidas. Si vienen estas malparidas, pues nada, pues las sacamos, las mandamos a la mierda. Básicamente fue lo que dijo, ¿no? En mi traducción a nuestro español. Pues eso se viralizó y se volvió tendencia, salieron todos los grupos pues de oposición a Macron y feministas, pues como así, ¿no? ¿Cómo se va a referir así a nosotros? Y pues marcó toda una tendencia, ¿no? Pues en la opinión pública. Entonces ese ha sido como el evento también de la semana, muy sonado. Y bueno, por ahí va un poco el tema. La verdad es que siento que los ánimos políticos en todo lado, tanto por acá como en Colombia, a veces no termina conduciendo a nada, sino a estas como sensacionalismos, ¿no? Y como al boom en los medios y quién tiene la razón y quién es el más ofendido, pero pues al final eso no conduce a nada y en eso está el debate en Francia actualmente. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Yo quiero anexarme también justo a lo que estás diciendo con el reclutamiento masivo que planea hacer Alemania, lo cual pues también es muy preocupante que Alemania y Francia se estén rearmando. Eso digamos que es un preámbulo de muchas situaciones muy complejas y digamos que ahora que está el primer ministro en Alemania que hace parte de un corte más derechista, también planea hacer una ejecución para el 2032 de un reclutamiento masivo de jóvenes. Por ahora se está discutiendo si esto es voluntario o va a ser determinado también de forma obligatoria, tal y como lo mencionas que sucede en Francia. Y pues naturalmente eso caldea todos los ánimos en los estados europeos, porque básicamente pues ya entra un proceso armamentístico que es muy complicado, sobre todo por las potencias que son quienes más propenden por unos estados de conflicto. Obviamente esto lo hacen en defensa de lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, defensa que hace el presidente Trump y una oferta que se le hace a Zelensky para que él ceda los territorios ocupados por Rusia.
y a cambio que se cesen las hostilidades, y Rusia que básicamente determina que ellos no pueden anexarse nunca a la Unión Europea, naturalmente por el posicionamiento de los misiles ultrasónicos que al final pudiese posicionar eventualmente Estados Unidos en el territorio ucraniano. Entonces probablemente digamos que Rusia cierra la oportunidad de que Ucrania se anexe a la Unión Europea, y pues que naturalmente ellos siguen en consecuencia de la conquista de los terrenos y de los territorios ocupados actualmente. Se llaman Donetsk y Lugansk, quienes son los que están actualmente en disputa, y pues la península de Crimea, que ya fue anexada por Rusia tiempo atrás. Adicionalmente, lo que sucedió en los Estados Unidos, se abre los documentos, o se pidió que se abrieran los documentos de Jeffrey Epstein. Todo lo que está sucediendo con la política económica de Donald Trump, que al final no, digamos, no lleva a buen puerto por el alza de los impuestos que está colocando a los diferentes países, que solo al parecer termina beneficiando a China, porque es quien está generando más el comercio internacional con los distintos países y está expandiendo sus órbitas económicas, y pues el impacto que esto tiene en muchas de las economías. Por fortuna y desde mi punto de vista, creo que Colombia sale muy bien favorecido pese a la disputa política que se tiene con el presidente Gustavo Petro, pero Colombia en términos económicos termina bien sopesado en términos de los taxes o de los impuestos que se están colocando en los diferentes aranceles de los productos. Especialmente se reduce también, importante para el tema de Colombia, los impuestos o aranceles para los productos agrícolas, y naturalmente abren una oferta importante para que se lleven los productos colombianos, y pues que eso mejore los procesos, por ejemplo, la comercialización del café, que pasa por un excelente momento en la economía colombiana. Naturalmente, todo lo que justo están mencionando mis compañeros, pues la condena al hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, las encuestas que ya se quitó como el sesgo que se tenía, básicamente, pues la condena también que está llevando a cabo pues el exministro de Hacienda Bonilla y el exministro del Interior Velasco, quienes también están en proceso de juzgamiento por la justicia, y bueno, que se está determinando cuál va a ser el rumbo a tomar. Naturalmente, como lo mencionaba Nicolás, es importante mencionar que en Colombia ya se cerraron las listas para Senado, Congreso, Cámara. Entonces, eso digamos que ya empieza a abrir el abanico de oportunidades. Y un tema que es importante, que creo que no lo mencionaste, Nico, que es el tema de lo de las consultas internas, a las cuales dos candidatos decidieron oponerse. En el caso de Abelardo de la Espriella, quien se opone a hacer una encuesta interna de la derecha, y Sergio Fajardo, que se opone a hacer una encuesta o una consulta popular en las elecciones de Congreso y Cámara. Pues los impactos que esto tiene y pues lo que sucede a la izquierda. Yo solo quiero agregar algo rápidamente. Estoy enormemente halagado de todo lo que vi en mi país. Es un país pujante, es maravilloso. Justo recién volví a Eslovaquia. Es muy difícil volver en diciembre a un país que tiene invierno, y un invierno tan cruel como el que tiene este país. Pero yo sigo insistiendo que nuestro país es un país maravilloso, es un paraíso absoluto, como lo menciona Nicolás. Ahora en época decembrina no hay mejor lugar en el mundo para estar. Y naturalmente nuestra gente, nuestra fruta, nuestra sociedad como tal es maravillosa. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero no se imaginan las personas locales o que viven y que no han vivido en el exterior, el paraíso en el que vivimos. Solo quería agregar eso. Y si quieren pasar rápidamente para que Nicolás o Camila nos cuenten cuáles fueron sus impresiones respecto a lo de la condena de Santiago Uribe, hagamos un breve reconocimiento de cuál es el impacto que esto tiene, digamos, a nivel político y cultural en la sociedad. Así que les escucho. Nico, si quieres ir adelante con ello. Sí, antes de, digamos que entrar al detalle de la condena, se pasó por alto algo que me parece relevante y es el tema del secuestro o como se le quiera denominar en otro sentido. Yo infiero que a lo mejor el estilo de la piratería, esto es un secuestro del buque venezolano cargado de petróleo cerca de la costa venezolana el día en el que grabamos, ¿no? Muy cuestionable todo el tema que nos han vendido del narcotráfico. Y bueno, de manera descarada, el presidente Trump ha tomado posesión de este carguero petrolero y ha dicho que ellos se van a quedar con el barco y con el contenido del barco sin sonrojarse y sin que el mundo tampoco presente ninguna alarma, ¿no? Justo en el mismo momento en que María Corina Machado toma todo el protagonismo a nivel mundial, ¿no? A mí me parece muy curioso toda esta lectura, creo que es importante analizar todo el tema del Nobel, porque bueno, el Nobel está cargado de simbología
más política que realmente lo que representa un Nobel de Paz. Yo incluso analizo mucho las imágenes, la señora un tanto, digamos, ¿cómo decirlo sin ofender al género femenino? Pues digamos que su imagen no es la mejor, sino que demuestra a una persona que ha sufrido estragos incluso en la llegada, ¿no? Y eso quiere dejarle una imagen al mundo de que, uy, la señora está retrajinada en su país y para llegar aquí fue todo un reto porque el régimen la tiene secuestrada, etcétera. Entonces le venden la imagen al mundo de que en Venezuela más que una dictadura hay un régimen de terror y pues los que somos o vivimos cerca de este país, pues en mi criterio no lo es, ¿no? Hacen ver como un tema de James Bond, que la señora hubiera salido por mar, tierra, aire, que una operación militar, que todo es encubierto, cuando aquí sabemos que las fronteras entre Colombia y Venezuela pues son supremamente sencillas de vulnerar y cualquier persona puede atravesar, incluso en este departamento en Boyacá, creo que por Chita, que es al norte de Boyacá, hay unas conexiones con Venezuela pues a las que es muy fácil transportarse. Pero sí creo que al ver a esta señora un tanto despeinada y así en su imagen desgastada, pues quiere generar como esa solidaridad emocional al mundo del que no conoce un tanto de lo que ocurre. Eso quería que no pasara por alto porque me parece muy grave, sobre todo que el discurso del narcotráfico ya pasa a incautación del petróleo. Y realmente lo que siempre hemos dicho aquí es que el objetivo de Estados Unidos es aprovecharse la riqueza y de la reserva petrolera, que es la segunda en el mundo, si no estoy mal, de petróleo en el mundo, justo cuando Estados Unidos tiene crisis económicas internas muy fuertes, ¿no? Ya vamos a ver qué va pasando, pero bueno, hay mucha gente que se alegra de la condición venezolana de la invasión y demás. Pero bueno, entrando en materia, después de esta pauta un tanto comercial, bueno, 28 años al hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, del que siempre se nos dijo que era inocente, que los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar conformado por residentes de la zona del norte antioqueña, pues, han generado entre el año 1989 y 1995, si no estoy mal, cerca de 500 asesinatos en la región. Se ha dicho mucho y la defensa se centra en decir que esto fue, digamos, grupos paramilitares que no correspondían a los 12 apóstoles, que todo es un fantasma, que no se tenía nada que ver, que los asesinatos sistemáticos eran generados por las autoridades como la policía y que allí no conocían nada. Sin embargo, este fallo, que es el Tribunal de Antioquia, oigas, entre comillas, ¿no? No es por allá de otro país, ¿no? Es de Antioquia, donde pues la familia Uribe tenía bastante poder y digamos que eso nos da una connotación de que se intenta develar una realidad cierta que se intentó camuflar por años. ¿Cuál es lo curioso de todo esto? Como para rememorarles que, o quiénes eran los 12 apóstoles. Era un grupo que funcionaba en la hacienda La Catalina, en el norte antioqueño. Esta finca era propiedad del padre de los Uribe, del señor Alberto Uribe Sierra, que fue asesinado en la época de los 90, al parecer por las guerrillas. Y ya sabrán ustedes que en el asesinato se incautó un helicóptero que estaba ya bueno, pues era el asesinato en Tranquilandia, que fue el mayor centro cocalero del país, y allí encontraron un helicóptero parqueado y era de propiedad de Alberto Uribe Sierra, ¿no? Padre del presidente. De manera que todas estas versiones han tenido alguna serie de relación con lo dicho. ¿Qué sucedió? Entre 1989 y 1998, los residentes de todas estas regiones denunciaban la existencia de un grupo denominado o que se autodenominaba como los 12 Apóstoles, y quienes no eran otras personas que se encargaban de administrar justicia por cuenta propia, asesinando a quien consideraban o guerrillero o indigente. Bueno, aquí eran innumerables las víctimas. Muchas personas fueron víctimas de este grupo paramilitar. Y bueno, lo curioso de todo esto es que después de la llegada al poder de Uribe, de toda su presidencia, eso, se empezaron a extinguir quienes lo conformaron. Entonces los 12 apóstoles empezaron a ser asesinados extrañamente. La investigación pues empieza en el 2015, donde se vincula a Santiago Uribe, y allí pues se toman relatos como paramilitares del nivel de Don Berna, de Don Mario, quienes manifestaron pues que Santiago Uribe era el líder de este grupo paramilitar, que la hacienda La Catalina era el lugar de origen de este grupo, pero además era el lugar de entrenamiento de estos grupos paramilitares. Las víctimas, como les menciono, son en su mayoría pues personas inocentes a las que se les asesinaba por la sola suspicacia de pertenecer a grupos
guerrilleros. Lo curioso de todo esto es que no solo está allí involucrada para que analicemos un tanto cómo opera el poder político, el poder de los medios de comunicación y el poder que generaban estos grupos paramilitares. Allí, en principio, esta hacienda era, como les mencioné, propiedad del señor Alberto Uribe y de un señor Manuel Santiago Mejía Correa, o bien de su padre, de su familia. Esa familia Mejía son, para que ustedes tengan una noción, los dueños del periódico El Colombiano. Entonces, hayan ustedes muchas relaciones en la información que difunden estos medios de comunicación, que a su vez pertenecen al grupo empresarial antioqueño, que son los grandes grupos empresarios, que a su vez son dueños de Alcosto, Catronics, AKT, es decir, empresas que de cierta manera sí generan empleo, pero sus orígenes pues son tan reprochables como las de esta investigación. No puedo decir con ello que estén vinculados a la investigación, pero sí, por ejemplo, la familia del señor Manuel Santiago Mejía era socia de la hacienda La Catalina, y en ese escenario pues tuvieron allí alguna serie de participación. Este señor Manuel Santiago Mejía es relevante porque fue testigo desde el 2015 hasta el fallo que se profiere ahora este año, en el que condena a Santiago Uribe a 28 años. Allí pues están involucrados también Diego Cadena, quien intentó manipular a algunos de los testigos, como bien lo hizo en el proceso de Uribe. Y bueno, todos estos grupos tuvieron participación de la mano con autoridades como la policía del ejército, y operaron de manera clandestina con anuencia de multiplicidad de autoridades y en la cara, digamos, de toda la institucionalidad. Eso es como a grandes rasgos lo que determina el Tribunal de Antioquia, pero pues es en una segunda instancia, aunque uno pudiera entender que solo hay dos instancias, pues al ser absuelto en primera instancia y al ser condenado en segunda instancia, hay unos recursos extraordinarios que reposan exclusivamente sobre este proceso, y será la Corte Suprema la que defina, al parecer, el presente caso. Lo que puede generar este fallo a nivel político es contundente en la medida en que siempre se desconoció la relación de los Uribe con el paramilitarismo, y que al señor Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tan involucrado en temas de paramilitarismo, hoy se le condene a hoy como paramilitar, significa que no es un fantasma, que no es una narrativa, que no es una posición política, sino que son hechos reales que la justicia años después está verificando y logra determinar que sí existieron, que el paramilitarismo sí fue un tema relevante y pues que no es una sombra que se desvanece con el tiempo, sino que por el contrario se fortalece. Ahí está como a grandes rasgos con todo lo que sucedió con el caso. Ya veremos qué pasa en esa instancia típica que resuelva la Corte, si el señor Santiago Uribe sale condenado, pero mientras eso ocurre, pues tiene una condena vigente de 28 años, la bobadita de 28 años por los crímenes ya denunciados y cometidos. Te agradezco por el marco conceptual que nos has dado. Camila, quiero preguntarte cómo lo ves tú, cómo lo vives tú, cuál es el impacto político que esto representa. Y si al final, digamos que en Colombia, pese a que no existan los delitos de sangre, también genera un impacto sobre la representatividad o digamos que lo que representa el expresidente Álvaro Uribe y su núcleo más cercano, pensando también en las elecciones futuras. Sí, pues, pues yo no sé hasta qué, o sea, impacto sí tiene, pero yo no sé en qué sentido, ¿no? Porque ahorita pues supimos que el expresidente Álvaro Uribe pues vuelve al Senado, ¿no? Y se inscribió en la lista, está ahí, creo que es el último de la lista, si no estoy equivocada. Y bueno, esto en ese ambiente de un hermano condenado por paramilitarismo, él mismo, su propia persona, con una condena, bueno, que al final salió otra decisión, pero es una candidatura con mucho ruido y un partido con mucho ruido. Y aún en medio de ese clima y de ese ambiente, decide ir en la lista. Entonces, su lectura de su momento político, no sé, Nico, cómo lo veo, no sé ustedes cómo lo ven, pero para mí no es claro. Parece que él con todo esto le está hablando también a un país que se identifica con esta manera de operar, con esta idea, porque de alguna forma, pues, el paramilitarismo también es una escuela de pensamiento, si se me permite, ¿no? De la cultura, de cómo hacer frente.
a un enemigo que se ha pintado en toda la historia de conflicto de Colombia, que es la guerrilla. Entonces, vienen siendo para una parte de la población, y eso no hay que decirnos mentiras, viene siendo una especie de acto heroico y es una narrativa que está muy presente. Entonces, no sé si esta inscripción de su candidatura pues está respondiendo justamente a este electorado, a esta parte del país que hoy justamente también se encuentran en desacuerdo pues con estos últimos 4 años de gobierno. No estoy diciendo que toda la gente que está en desacuerdo con el gobierno sean afines al paramilitarismo, no, 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 de ninguna manera, pero sí hay un sector que posiblemente sea el que esté interesado con la figura de Álvaro Uribe Vélez y que pues puede hacer caso omiso a todo lo que le rodea. Sí, yo también quiero ceñirme también a los hechos actuales, a lo que sucede en la actualidad, en el sentido de que, claro, el expresidente, desde mi punto de vista, en términos políticos, me parece que ya pretende hacerse hacia un lado de la política, no dejar de ser un actor político, pero pretende hacer al lado de la política. Contrastando lo que tú dices, creo que el Centro Democrático intenta generar 25 curules para que el expresidente salga electo, lo cual desde el punto de vista numérico y de cálculos políticos me parece que es muy complejo, pero que naturalmente una figura como la de un expresidente pues siempre jalona una cantidad de votos importantes. Entonces creo que al final redunda más en el sentido de la figura política, más no del hecho político como tal. Esto de cara pensando en una eventual candidatura que naturalmente no les disgusta al Centro Democrático, que es la del candidato Abelardo de la Espriella, y naturalmente para poder fortalecer el tema de Cámara Alta y Cámara Baja y la representatividad que este partido pueda llegar a negociar o venderle al candidato que pueda salir electo. Sí, ciñéndonos, digamos, a los hechos, desafortunadamente o afortunadamente no existen los delitos de sangre. Es difícil concluir que al final el presidente no sabía o si sabía, pues naturalmente es una persona muy cercana a su núcleo familiar y naturalmente se ve empañado en esto, pero pues adicional a ello también es su proceso jurídico, el cual también acaba de librar el expresidente y que al final no va a ser muy fácil librarse como de esa sombra, pero que en hechos políticos me parece que está lejos de concretar algo fuerte respecto a ello. Sí, No sé si tienen bueno, algún comentario adicional. sí, no, sí, Camilo, yo creo que es que, es decir, que es lo relevante de este fallo que por fin, independiente de lo que sea, hay un fallo en el que dice que el paramilitarismo en la familia Uribe sí existió, porque es increíble la cantidad de pruebas, de procesos que se fueron, investigaciones, es decir, todo como el poder lo desapareció. Pero alguna luz escapó, una luz de esperanza, incluso eso reconforta a cientos de familias víctimas del paramilitarismo. Y yo no creo que existan los delitos de sangre, de hecho no existen, Camilo. Pero para este caso concreto es que el señor Álvaro Uribe creó las Convivir en Antioquia, las institucionalizó y después las multiplicó a lo largo y ancho del país. Y los 12 apóstoles son una convivir ilegal, digámoslo así, pero opera bajo la misma lógica. Entonces, en ese criterio, no, a pesar de que no existe un delito de sangre, sí le deja un mensaje al país de que el poder no ha podido ser tan fuerte para ocultar la verdad. Y aquí este fallo, que es un fallo del Tribunal de Antioquia, vuelvo y relato, en negrilla, comillas y rojo, bueno, rojilla sería, tiene relación directa con el escenario político. Yo pienso que los que están casados con Uribe y los que son uribistas fervorosos, no, este fallo le es irrelevante, pero a mucha opinión pública que aún es indecisa de quién es o quién no es, sí es determinante para decir si tiene razón la justicia. Camila me hace recordar cuando habla de que el paramilitarismo puede ser una ideología política. Confirmo totalmente esa idea. Alguna vez cuando estaba estudiando mi pregrado tuve una discusión con un profesor uribista que me decía que había que acudir a la ilegalidad del Estado para poder superar los problemas de filtración de las guerrillas. Entonces, que el Estado solo podía superar ese problema a través del paramilitarismo, porque no había otra manera, es decir, las formas legales echarlas a la basura. Por fortuna, pues no sé qué pasó, pero me parecía irracional esa posición porque el Estado no puede untarse de sangre para poder aparentar salvar a alguien, que es lo que hicieron aquí. Uno no puede convertirse en un asesino para matar a todo el que considere malo en nombre de la paz, ¿no? Esa posición me parece totalmente contradictoria porque no tiene sentido. Hay una frase que dice que no podemos usar los métodos de los malos porque entonces terminamos siendo ellos. Y eso creo que es lo que
justifica un tanto este actuar, ¿no? Bueno, hasta ahí quería como dejarlo, Cami, qué pena que te Yo tengo interrumpí. una anécdota sobre eso. Me acuerdo mucho de un día mi abuelita, mi familia era mi familia materna de una parte muy uribista, son del occidente de Boyacá y siempre muy como ahí de este lado de la historia. Y entonces un día yo tratando de explicarle a mi abuelita, abuelita, pero este señor ha matado a mucha gente. Dice, perdón por lo que estoy yo aquí diciendo públicamente, yo siempre, abuelita, pero por favor. Y entonces me acuerdo, nunca se me olvida su respuesta, porque su respuesta fue, mamita, pero ¿quién no ha matado a alguien? Y yo me quedé tan asombrada, pero porque es que hace parte de nuestra historia de violencia. Y por eso yo digo, eso es tan en la forma también de pensar nuestras relaciones sociales, pero también la forma de hacer política. Entonces, lo que dice Nicolás, se legitima de cierta manera, porque pues si hay una ausencia del Estado y sobre todo en un montón de territorios hay una ausencia del Estado, pues hay presencia de otros actores y actores armados que pueden llevar su ley y su orden, ¿no? Y que se respeta y se aplica. Entonces, sí, sí, bueno, ahí, mi anécdota y mi y reflexión. No, yo La solo quiero, digamos que sigo sin ver la conexión. Naturalmente, pues necesito ceñirme a los hechos en el sentido de que, claro, la figura política es el expresidente Álvaro Uribe, no su hermano. Naturalmente, maravilloso que se haga justicia precisamente por las víctimas y no hacia los victimarios. Desafortunadamente, el fallo cobija también al presidente Uribe, que al final es, digamos, la figura política. Y naturalmente sí creo que lo impacta en términos de esa correlación que existe entre la hermandad y demás. Pero políticamente me parece que no tiene, digamos, una conexión muy fuerte, o no la logro ver desafortunadamente. Sin embargo, pues sí, maravilloso desde luego por las víctimas. Ahora no sé si tienen algún comentario adicional o quieren que pasemos al siguiente tema que tenemos sobre el tintero, porque creo que también es importante no pasar la brocha sobre lo que estábamos diciendo del Premio Nobel de Paz. Yo solo también quería adicionar que me pareció importante el discurso que dio la hija María Corina Machado, quien fue la persona que recibió el Nobel. Me pareció que fue reconciliante, me pareció que fue refrescante, me pareció que fue maravilloso que no lo recibiera María Corina, sino que lo recibiera su hija. Y en principio, naturalmente, entendemos que pues puede haber un show político detrás, pero me parece que fue valeroso que hubiese sido una mujer. Sigo insistiendo que me parece valeroso que haya sido una mujer latinoamericana, sacándolo del contexto político, que es muy difícil y lo entiendo, entiendo la posición de Nicolás, pero me parece valeroso que digamos que el mundo en general también tenga una posición versus lo que está sucediendo en Venezuela, la cantidad de personas que han salido y digamos las acusaciones tremendas que se hacen sobre el régimen. Eso me parece valeroso. Ahora, igual siempre vemos el mismo debate. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Quedan algún medio para poder, digamos, distraer la atención de Maduro y que él por fin deje el poder como debería corresponder y respete el tema de las elecciones populares? El Washington Post y el New York Times han determinado que están en negociaciones inclusive con Erdogan para que él pueda exiliarse a Turquía, pero pues naturalmente tampoco veo una salida dialogada entre lo que pueda suceder para el pueblo venezolano y naturalmente eso es una tragedia que pues también nos impacta enormemente al pueblo colombiano. No sé cómo lo viven ustedes, Nicolás. ¿Quieres agregar algo? Porque creo que es importante. Pues ya lo he dicho, en Colombia muy pendientes de la cobertura, pero siempre con el tono político. Yo siempre he tenido la posición de que Maduro está ilegítimamente en el poder. Para nadie es un secreto que allí hay una dictadura. Lo que pasa es que a veces quienes se pintan de salvadores no es lo que uno espera. Y creo que allí va mi desacuerdo. Es decir, por el hecho de que Maduro esté en el poder no significa que podamos aceptar cualquier trato. Y hablo, digamos, sin tener la soberanía o la legitimidad para hacerlo por el pueblo venezolano. Creo que ellos son autónomos en sus decisiones. Pero desde mi criterio, María Corina Machado es otro Capriles, es decir, serviles al gobierno norteamericano y en la medida en que deje de ser útil dejará de ser protagonista y eso es un tanto la lectura que hago. El premio es, en mi criterio, a la intención no de que sea acreedora del premio, sino la intención de que Maduro se vaya del poder y esa lectura es un tanto diferente. Es desde de mi criterio lo que puedo ver, no sé cuáles sean decir, su relevancia para otorgárselo en relación con otras figuras que han recibido el premio, pero bueno, eso es lo que hay y puedo disentir. Lo que no puedo hacer es que un premio de estos legitime
toda una serie también de afirmaciones frente, como lo he dicho, al gobierno americano, en el que pues ella ha sido servil a la intromisión de este país en la autonomía de Venezuela. Creo que con eso no voy, no quiero referirme a su género porque pues no es la intención. Creo que hoy hay un tanto de utilización del género para que uno no se pueda referir a muchos aspectos. Y eso me parece muy peligroso. Yo también se lo menciono cada rato. Si hablo mal del premio Nobel porque es mujer, entonces significa que soy misógino, machista. No podemos caer en ese debate. Pero no estoy de acuerdo en muchos aspectos con que, es decir, vuelvo e insisto, el merecimiento que yo veo es para que Maduro se vaya y creo que así ha sido la lectura de todos los medios nacionales e internacionales. No porque ella lo merezca, sino porque Venezuela merece un premio Nobel, o no sé si la oposición en Venezuela, no sé cómo es la lectura, pero hace unos años fue Enrique Capriles, hoy es María Corina Machado, mañana podrá ser cualquier otro si no logran el objetivo que es sacar a Maduro del poder, ¿no? Camila, ¿cómo lo ves? ¿Es alguna salida negociada o dialogada para el futuro venezolano? ¿Y cómo ves desde el punto de Sí, vista sí, claro. feminista de lo que representa María Corina Machado o no aplica en este caso? Pues yo la verdad coincido con Nicolás, yo punto feminista no tengo, más allá de que pues siempre serán bienvenidos los espacios pues para las mujeres, ¿no? De todas las orillas, de todos los colores y ya, pues ya está. Pero yo creo que en esto no hay que ser ingenuos y hay que leerlo en su contexto y este premio es su premio para validar las acciones de Trump en América Latina. Se lo dan a una persona justamente, no se lo dan a Trump directamente, pero se lo dan a alguien que valida su forma de operar y su forma de actuar y quien tiene posibilidades de hacerlo en un país que es un foco de como de este conflicto y de estas suspicacias como Venezuela. Entonces yo sí creo que no hay que ser ingenuos en ese sentido y es un premio para Trump, es para validarlo. No se lo dieron a él porque él se opuso a la ONU por sus posiciones hacia Palestina, por eso no se lo dieron a él y por toda su guerra contra todos los países, pero se lo hubieran podido dar perfectamente a él y prefirieron dárselo a la persona que podía validar sus ideas. Y yo sí creo que últimamente los rostros femeninos se están utilizando para limpiar las ideas tradicionales, ¿no? Y hacerlas parecer novedosas, pero son en el mismo sentido. Y Yo solo desde quiero ese agregar punto dos cosas. feminista, Le ese será dieron, mi punto a de Trump le vista. dieron el premio de la paz de la FIFA. De la FIFA, justo quería agregar exactamente eso mismo y se lo colocó Qué con chistoso. absoluta convicción, tal cual. Pero bueno, ya sabemos todo lo que sucede dentro del negocio de la FIFA y lo que sucede dentro de las mafias que pues dirige Gianni Infantino y bueno, el acercamiento al poder. Pero les quería poner algo sobre contexto. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en el sentido de que la forma servil hacia el gobierno de los Estados Unidos no pertenece o no va acorde a lo que significa el Premio Nobel de Paz, que debería ser redundantes para la gente que está haciendo oposición en Venezuela y que está, digamos, saliendo a las calles a oponerse al régimen. Es para ellos quien debería rendirse ese tributo. Pero yo quería poner sobre la mesa si no es muy semejante a lo que también está haciendo el presidente Zelensky en Ucrania, pues también con esa posición un poco servil hacia los Estados Unidos, que me parece que ha sido más digno y en eso creo que estamos de acuerdo, pero en las concesiones que hace contra Trump, no sé si es muy semejante, pero es como no puedo yo irme en contra de la teta que más leche me está dando si es la única escapatoria o la vía que yo estoy viendo para poder salir del atolladero en el que me encuentro. No sé cómo lo ven ustedes. No, pero es que Zelensky no ha, o sea, él ha estado en negociaciones, pero él no ha respaldado la postura del gobierno Trump, cosa distinta a lo que ha pasado con María Corina Machado, y que lo ha hecho no solo ahorita, sino hace Ujú. años. Zelensky está negociando en la medida de sus posibilidades y bueno, y él tiene otros recursos y otros apoyos que también le permiten decir no, no me parece y pararse en ciertos sentidos. María Corina Machado ya ha mostrado un sincero Ujú. acuerdo ideológico con Donald Trump. No es solo Estamos de voy acuerdo. a ver cómo hablo con él y cómo me ayuda y cómo nos ayuda. No es solo estratégico, sino es ideológico y pues así siempre lo ha Pero manifestado. Y ahí siempre. toca su punto importante. ¿No crees que el soporte que tiene Zelensky de Europa naturalmente le permite sentarse a la mesa a hablar más o menos de uno a uno? Pero eso probablemente no lo tiene María Corina Machado, digamos, en la región que impacta directamente como en Latinoamérica. ¿O cómo lo ven ustedes? Pero es que yo vuelvo, te insisto, su posición no ha sido cómo me Sí, acerco, sino estamos de acuerdo.
ella está alineada ideológicamente con Donald Trump, no es solo una salida y podría Ujú. buscarla de otras formas, en fin. Sí, yo lo que no veo es otras formas, desafortunadamente, y es muy desafortunado también la posición servil que tiene hacia el gobierno de Trump. Pero sí, tampoco veo, digamos, ese soporte que pueda venir de fuerzas aliadas en la región con esta discrepancia que tiene y esta forma que no se pusieron de acuerdo las grandes Pero potencias, es que en México, este, no, pero es Brasil que aquí no, o sea, no podemos legitimar y decir que la única forma que tiene Venezuela es la intervención de otro estado. O sea, eso raya con todos los principios de soberanía de un país. Creo que si a alguien le corresponde, eso es al pueblo venezolano. Sí, sí. Mira, hay una hipocresía ahí y de hecho con nuestros políticos, ¿no? Para que tenga un ejemplo, Abelardo de las Espriella ha sido patrocinado, tenido negocios o como se quiera ver, con este señor venezolano Alex Saab, Sade, creo que es el nombre, o Alex Saab. turco, que es turco, Alex Saab, sí, que fue el quien es acusado de lavarle la plata a Maduro, ¿sí? Entonces el señor Alex Saab, si usted lo mira, es patrocinador de Abelardo, pero a su vez Abelardo representa lo contrario al régimen venezolano. Pero si lo miramos desde un punto objetivo, significa entonces que el señor Maduro financió al señor Abelardo para su candidatura presidencial. Ese no me cabe en la cabeza. Y la hipocresía de esta clase política conservadora, de derecha recalcitrante sobre Venezuela, al que han intentado sacarlo el gobierno, siempre se ha intentado beneficiar de quienes lo hagan los activos en Venezuela, es decir, Barranquilla ha sido el paraíso para toda esta gente, ¿no? Y que ya sabrán ustedes que Abelardo en el gobierno Santos fue el que alcanzó a hacer una llamada, creo, decir, presuntamente, para que el señor Saab se pudiera escapar y no pudiera ser capturado por el gobierno Santos en Colombia. No sé si ustedes recuerdan ese hecho político. Quisiera revisarlo nuevamente al detalle, pero creo que fue en el 2010 y antes, el gobierno Santos, 2010, cuando iban a capturar a este señor Saab, quien lavaba los activos de Maduro y recibe una llamada y esa llamada al parecer era de él diciendo que se escapara porque lo iban a capturar y el señor se logra escapar. Años posterior a eso creo que lo capturan en Panamá o en Estados Unidos, pero de Colombia se escapó y se escapó por complicidad del señor de la Espriella, quien era su abogado y representante y a quien pues presuntamente ahí también tuvo alguna serie de participación económica. Entonces, si lo miramos desde ese punto, quienes quieren sacar hoy al gobierno venezolano por ilegítimo son los que se han beneficiado de ese gobierno ilegítimo, indirectamente o directamente, no nos digamos muchas mentiras. Intentar sacar a Maduro del gobierno no es por patriotismo, o yo no he visto a Estados Unidos intentando salvar a Haití de la hambruna, ustedes lo han visto. Buques ha puesto en la costa de Haití para salvar Haití de la miseria, de la droga, de los carteles, o cuando vieron ustedes a Estados Unidos interviniendo cuando los eh, militares o exmilitares colombianos fueron y mataron allá a su presidente legítimamente elegido. Yo no vi a Estados Unidos poniendo buques ni solidarizándose con Haití. Quizá porque Haití no tiene la segunda reserva más grande del mundo, ¿no? De petróleo y Venezuela sí. Y donde hay petróleo, Estados Unidos se interesa por la libertad de los pueblos. Entonces no nos digamos mentiras, esa narrativa de Estados Unidos está mandada a guardar. Y ya lo vimos hoy cuando toman el buque en nombre de la libertad y se lo quedan, porque digamos que ellos tienen el criterio de hacerlo. Diferente si lo hace otra nación o bueno, eso significa el poderío militar, pero eso llevan haciéndolo décadas, décadas, décadas. No es la primera vez que ocurre en el mundo, ¿no? Irán, Afganistán. Y pues todos esos operaron es que habían armas químicas y nucleares. Y aquí en Venezuela ahora ahí lo que hay es un cartel de narcotraficantes. Es decir, esto viene desde los 90, tenemos nexos de presidentes con el narcotráfico, pero hasta hoy se dieron cuenta de que, de que hay que solucionar ese problema, ¿no? Cuando no es el primero de las drogas en Estados Unidos, ¿no? Creo que allí hay una droga superior, que es no sé, metanfetamina, no sé cómo se llama, Metanfetamina. que está circulando en Estados Unidos y que no tiene control, pero pues bueno, ya vamos a ver el país de la libertad qué dice. Sí, yo creo que hay que seguir legitimando y dándole fuerza al movimiento popular. Y Venezuela tiene su propio movimiento de su pueblo organizado.
sea, ¿por qué querer meterles a la fuerza tanques de Estados Unidos? O sea, Perú lo No, hizo. O sea, de creo que no, ninguna forma, no pero sería digamos que el el mismo único pueblo, país que puede derrocar un presidente ellos solitos, si es el caso. no estamos de acuerdo en eso naturalmente, pues estamos de acuerdo en que no es la salida a negociar. Pero el primer escenario era que el mismo pueblo venezolano fuera capaz de salir de su dictador. Y Y naturalmente se robaron lo las harán. elecciones. Es decir, Pues esa nave se perdió. es a ellos a quien les corresponde. Y ya si pues está este La movimiento. segunda eran los mecanismos internacionales. Y creo que también están fallando los mecanismos internacionales, porque no hay una coyuntura de los países para rechazar contundentemente lo que está pasando en Venezuela. Entonces se han quemado serias naves. Ahora, desafortunadamente, y vuelvo, repito, creo que es no la salida que debería ser, pero desafortunadamente se cierra el cerco. Y naturalmente es el modus operandi que desafortunadamente ha implantado los Estados Unidos. Pero las naves me parece que ya se han ido quemando progresivamente y justo nos lleva a este punto, que es lo desafortunado y no solo por, o sea, realmente quienes ven impactados es el pueblo venezolano, pero las naves ya todas se quemaron. Yo no veo otra salida, desafortunadamente, vuelvo y repito. Que es, digamos, el juego que si Y tiene Zelensky Camilo, de digamos poder que la sentarse a crisis, la mesa, sí, pero es que porque ¿quién ha generado la crisis en Venezuela? ¿Venezuela? La crisis en Venezuela la han creado Estados Unidos. Es lo mismo que le han hecho a Cuba, Ujú. yo afectarlos, difiero sancionarlos, absolutamente en eso. cerrarles comercialmente. Entonces ellos han generado el problema y pretenden solucionarlo. Si quieren paz en Venezuela, pues terminen todas las Levanten el sanciones, bloqueo permítanles el libre económico. mercado, por beneficio de su ciudadanía, la que tanto quieren liberar. Y cuando la ciudadanía se fortalezca, tengan fortalecimiento económico interno, entonces que la democracia. Es que ahí es donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque quien llevó a la quiebra al Estado no fue los Estados Unidos, desde mi punto de vista. Fue el mismo gobierno que fue electo popularmente, posteriormente se robó las elecciones. Pero ahí es donde Sí, nunca se va a ¿usted cree poner de que acuerdo la un país situación con la política, segunda reserva de petróleo más grande del mundo está quebrada, que fue Camilo? derrochada precisamente por el Reserva, presidente no, que que no se lo pusieran. hayan gastado. Tiene la reserva. O sea, usted tiene un montón de oro en la esquina de su casa y está quebrado. Esa es una narrativa. Venezuela no está quebrado. Diferente es que No. no pueda vender su oro, Pues está bien, pero pueda hacer riqueza. No sé, estoy no está fallando en quebrado, términos pero sí está económicos, pero es lo que empobreciendo yo veo. la población, ¿no les parece? Ah, bueno, esa es otra narrativa, pero no es un país quebrado, ojo, no es quebrado. No, 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 definitivamente no, no, no. Pero sí ha empobrecido enormemente a su población civil. Pero sí, el Y capital ya no hay adquisitivo, naves pero que... es mía. Pero también hay un bloqueo económico y hay sanciones económicas. Entonces ellos también sufrieron las consecuencias de haberse opuesto a Estados Unidos, ¿no? Y a su política. Y eso no fue hace 2 años que se robaron las elecciones, eso lleva décadas siendo así. Yo no estoy justificando el Y no régimen de solo Yo, Maduro, fue por también creo que parte es de Chávez. yo antidemocrático y tengo también una creo que visión, Sí, no, eso sí, viene de antes. De yo hecho, tengo una Chávez llega visión al poder es en un porque país las clases soviético. se robaron el país. O sea, esa sí es la narrativa que hay que analizar. ajá. Y se lo entregaron en bandeja de plata a Estados Unidos. Ahí fue cuando llegaron los famosos F-16 de los que hoy goza la Fuerza Aérea Bolivariana. Y por eso tiene apoyo, tiene armamento estadounidense. Porque en esa época eran aliados del gobierno estadounidense. Llega Chávez y les daña toda su infraestructura para tener control de ese petróleo y de ese país. Y desde ahí viene la pelea. No les gustaba Chávez porque era de corte social marxista y estaba cercana a Cuba y se alió con Rusia y bueno, lo que ustedes ya saben. Es que es el mismo caso de la Guerra Fría y Venezuela y Cuba, perdón, todo lo que ocurrió en Cuba. Todo el mundo dice, hoy Cuba, el sistema, pero están bloqueados económicamente, no les permiten hacer nada. Claro, antes ese país ha No, y miren, resistido, antes tiene mucha y plata miren una Venezuela cosa, para poder resistir tantas décadas así. porque es que tanto que hablamos, y estoy mirando aquí las cifras de la CEPAL, y Venezuela creció en 9% este año. Está creciendo de forma acelerada con relación al resto de los países de la región. Para el resto de países se estima un 3%, como fue el caso de Colombia. Venezuela creció por encima. Yo no sé cómo es, vamos a seguir dando No temas son de inflación, cómo comparables, está, Cami. pero lo que dice Nicolás, que esté arruinado, si tuvieron una inflación fuerte, sí, o sea, No, no hay son una crisis. en términos económicos no pueden ser comparables porque naturalmente vienen de una inflación exagerada. Entonces, es decir, tú vienes de un país siendo muy pobre
cualquier 9%, pues siendo muy, muy pobre, pues es lo normal. Venezuela No no es sigue el pobre, mismo Camilo. roto. Venezuela no es pobre. Bueno, un Tiene país empobrecido, problemas en su ok, economía. corrijo. Ahora, yo lo único que quería agregar también adicional es que los países desafortunadamente y viviendo en un país que perteneció a la Unión Soviética, son condenados también a sus mismos dirigentes. Y naturalmente aquí cuando se vivió en la Unión Soviética, las personas decidieron vivir bajo ese régimen. Y ese régimen desafortunadamente lo único que trajo, y lo hablo por los países que pertenecieron a la Unión Soviética, terminaron trayendo mucha, mucha pobreza y un cierre absoluto de las fronteras, que al final también fue propiciado por ese mismo sistema económico. Yo no estoy defendiendo el capitalismo, pero estoy entendiendo que al final fue un propio decidido por un sistema electoral que fue decidido por los mismos venezolanos, apoyado por Chávez y que naturalmente después termina robándose las elecciones en Venezuela, pero que ha sido empobrecido, que ha sido a raíz de las decisiones de Estados Unidos, me parece que es hilar muy fino en el sentido de las decisiones de un país. Cuando, pues al final hoy tenemos un comercio exterior que pues también puede ser blindado a través de Rusia y pues otros aliados que puede tener en la región. Esa es mi posición, pero pues naturalmente no nos vamos a poner de acuerdo. Si les parece bien, podemos seguir al siguiente No, tema sí, que sí, pero ya se fíjese nos que ahí acaba el ahí tiempo. tiene razón en lo que usted dice. Y esas conexiones económicas con otros países es lo que le ha permitido subsistir, la ayuda de Rusia. Pero el tema ideológico, más allá de eso, es que hay un tema económico que es el petróleo. No nos digamos mentiras. Sí, Los gringos no vienen de gratis. Van a en mandar eso un poco de coincidimos. inversión pública de buques en guerra para liberar un país. Eso pasó En por eso allá hace 200 coincidimos. años cuando los ingleses nos ayudaron y también tenían un interés directo. O sea, a rememorar un poco ahí la historia, los ingleses ayudan a la independencia de Colombia y de algunos países de la Nueva Granada para afectar a España, porque España estaba teniendo a su vez una guerra con Inglaterra. Entonces era su forma de debilitarlos. Entonces es interés, todo es interés, no hay altruismo menos en la guerra. En eso estamos de acuerdo. Si les parece bien y para cerrar, me gustaría que comentáramos el tema de lo de las encuestas y cómo estamos viendo la situación política en Colombia, dado que ya cerraron las listas al Senado y que ya tenemos claro más o menos un panorama político de cómo está la situación actual. No sé cuál es la apreciación que tienen. Las encuestas que hizo Inbamer por financiación de Blue Radio y Caracol Televisión, me parece, Caracol Radio, bueno, no sé, con su nuevo esquema de medición que tiene que hacerse en todas las ciudades, en estratos diferentes, en poblaciones, categorías diferentes, pues da con un alta puntaje a Iván Cepeda, ¿no? Sobre Abelardo de las Espriella. Para mí, la gran revelación y sorpresa de todo esto sigue siendo Abelardo Style, porque fíjense que tradicionalmente estos políticos llevan trabajando 40 años en política, incluso sucediendo sus apellidos, lo que se denomina como los delfines, el alcalde de Bogotá, los Gaviria, incluso los Uribe, que ya vemos muy activos algunos de sus hijos. Y todas estas generaciones pues fracasaron ante el intento de un abogado que con recursos financieros se pone segundo en las encuestas a falta de 6 meses. Eso también deja ver el descontento de la política tradicional, el Sí. descontento de la opinión pública sobre quienes han tenido este país bajo su administración por décadas y en el que la gente paulatinamente se empieza a abrir los ojos y a darse cuenta que realmente sí se han robado el país de frente. Yo he compartido, por ejemplo, esto que me parece irrisorio, es decir, es que no, cómo tenían todos estos bienes extintos de la mafia administrados por propias personas al servicio de la mafia. Entonces se va a la Agencia Nacional de Tierras a obtener, no sé si han visto al director de la Agencia Nacional de Tierras reclamando estas tierras, fincas ganaderas inmensas por el noreste antioqueño, por donde se imagina en todo el país, La Guajira, Magdalena, Sucre. Y no, estaban allá los bienes que se le habían incautado a la mafia en manos de los delegados de otros mafiosos o de quienes tienen relación con la política, es decir, el país al servicio de ellos, todas las instituciones puestas al servicio de un grupo político. Y bueno, eso genera un mensaje de que algo ha cambiado, y independiente del gobierno lo haya hecho bien o mal, pues es un gobierno que ha intentado develar esta serie de circunstancias en la que décadas nos han dejado ver un país diferente, ¿no? Un país que iba en desarrollo, pero que seguramente estaría mejor si fueran un poco más éticos y transparentes. Y esa es la evidencia de hablar de la estrella.
representa lo que la gente no ve en los otros políticos. Bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Radicó 5 millones de firmas para su inscripción, las mismas que radicó en un camión Arturo Char, ¿recuerdan ustedes? Bueno, Arturo, ¿cuál era el que se lanzó a la presidencia? ¿Recuerdan Alex. ustedes que también llegó con 5 millones de firmas y se pegó tremenda quemada hace 4 años? Entonces eso de las firmas que nos quieren hacer ver un tanto lo que pasa. Yo lo que veo es que es decir, independiente de los porcentajes, está Iván Cepeda, que se va a enfrentar a una consulta ahora en marzo con, en mi criterio, Roy Barreras, que es el peso pesado a vencer, el que yo creo que está llamado a obtener el lugar de Iván Cepeda, pero que puede todo salir de otra manera. Y los demás, que los demás se incorporan a Abelardo de la Espriella, los que diga Uribe y los demás, Vicky Dávila, que se desprende allí, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, el padre del extinto Miguel Uribe, que lo sacaron también del Centro Democrático por tener un porcentaje adicional. Y bueno, ya está en la contienda también política Vargas Lleras, pero están los dos, Abelardo de la Espriella, con unas discusiones con los otros candidatos e Iván Cepeda, ¿no? Bueno, también figura eh, Sergio Fajardo, ¿no? Diferente a otras elecciones, creo que esta es la mejor que ha tenido. Tiene un porcentaje y una oportunidad quizá de figurar estratégicamente mejor, ¿no? Y ahí volvemos a discutir Camilo del Centro y Sí, creo que eso desde tiene luego. relevancia. Y fíjate que me tiene muy molesto en lo personal, porque yo sí creo que una alternativa de centro es lo único que puede reconciliar el país. En términos del espectro político, me parece que la decisión que toma Sergio Fajardo no es oportuna, porque el tipo, si bien es un hombre decente, me parece que es un tipo culto, me parece que tiene una excelente hoja de vida, no sabe leer el momento político y entender el hecho de que yo puedo solo es haber desconocido sus dos elecciones previas, y eso fracasa y hace otra vez fragmentar el centro político, lo cual es muy desafortunado desde mi punto de vista. Es un candidato bueno, pero es un candidato que al final no logra agrupar toda esa facción que puede salir de la izquierda por la precisa carga que tiene el Estado por haber sido el primer gobierno de izquierda y de haberle ganado espacio a la derecha y irse en una convención que puede resolverse en una encuesta, cuando al final lo que es fáctico son el número de votos que se pudieron haber resuelto y sumarizado en total a una consulta, era quien podía determinar realmente si tenía peso político o no tenía peso político, pero el egocentrismo, me parece, no le juega una buena pasada al centro. Se va, se va por fuera. Creo que se lo puede hacer Abelardo de la Espriella, porque sí creo que él va a ser el llamado a sumarizar todos los miembros de la derecha. No le disgusta a la derecha, naturalmente, pero naturalmente hay unos dilemas éticos muy graves ahí que me parece que no van a reconciliar el país, sino por el contrario nos va a llevar a una situación de una confrontación social mucho más compleja, que no necesita el país y que no realmente no reconcilia lo que necesitamos para el país. Mi posición respecto a Iván Cepeda, creo que es un hombre decente, creo que es un hombre serio, creo que es un hombre argumentado y formado también, digamos, en el estatuto, digamos, de gobierno como tal, pero en mi punto de vista, en la lectura, lo que yo hago del país, creo que el péndulo político debería moverse, porque si bien venimos de un gobierno de izquierda, necesitamos que haya una compensación a los gobiernos de derecha. Y no estoy hablando del gobierno de derecha, del paramilitarismo, ni de todas esas macartizaciones que hacemos de lo que sucede en la derecha, sino una derecha seria, como lo que pasa en los Estados Unidos, donde se mueve el péndulo político y unas fuerzas se compensan con las otras. Esa es mi posición respecto a lo que sucede hoy con la izquierda. Desde mi punto de vista, no voy a ser elector en estas votaciones por la izquierda por esa razón fundamental, pero naturalmente creo que donde yo había puesto mi intención de voto, que era en el centro, pues termina fragmentada por el ego de Sergio Fajardo. Adicional, bueno, queda como tentativo y eso al final se va a medir en votos, porque es realmente en términos políticos y de mecánica política, realmente lo que le interesa a la gente es toda esta tecnocracia, todo este centro político que al final se agrupa con David Luna, con Oviedo, con todas estas personas que al final se decretan de, probablemente con Claudia López, que va a tomar la decisión antes del 21 de diciembre si se anexa o no a una posible Bueno, consulta. pero una de las grandes derrotadas es Claudia, ¿no? En mi criterio. Porque fíjese que viene a ser alcaldesa de Bogotá y los exalcaldes de Bogotá llegan con un pie adentro. Y a diferencia Ujú. de eso, pues ella no. Yo sí creo que le costó al Partido Sí, Verde la salida de Carlos Ramón González del país,
su Estoy de investigación y acuerdo. todos sus No, entramados y de también ser tan corrupción. camaleónicos, o sea, Estoy de acuerdo. Solo cobra el país, definitivamente. pero eso es Pero de todo el centro, o sea, sí, están, Pero Fajardo su no, problema. Fajardo le fue bien. Es que Fajardo le fue bien, yo creo que le fue bien. Pero es que yo no sé si aquí hay dos sectores, ¿no? Fajardo y Claudia López pertenecen al Partido Verde, pero son de diferentes sectores políticos, muy diferentes. Muchos por eso vinculan a Fajardo con el uribismo. Y bueno, Claudia López con todo este Partido Verde más del M19 de una Oriente, del centro M19. izquierda. Pero al final lo que pasa es eso, termina fracturando el centro y al final no terminan cohesionando todo lo que pudiese llegar a ser el centro, arañando la derecha, arañando la izquierda, que en una segunda vuelta hipotética pudiese salir victoriosa. Entonces terminan ganando los extremos que desde mi punto de vista pues van a terminar siendo muy nocivos en el pues ejecutivo. Claro, naturalmente habrá que ver cómo quedan los pesos y contrapesos de los partidos, si los partidos tradicionales logran tener un peso específico para poder ir a comercializar sus votos con los candidatos y demás. Pero sí me parece que al final fallan en el egocentrismo y desde el principio lo dije, creo que si a Sergio Fajardo no le fallaba su ego y su ganas de figurar, pudiese haber sido electo y me parece que ya arranca con un pie izquierda, desafortunadamente. No sé, Camila, ¿tú cómo lo ves? No, yo estoy de acuerdo contigo en que es importante que diferentes corrientes políticas ocupen el poder y puedan proponer, ¿no? Desde la toma de decisiones y que eso le hace bien a la democracia. Lo que pasa es que llevamos 4 años de gobierno de izquierda frente a 200 años de independencia. Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo y por eso tendría que ser proporcional, ¿no? Y por lo menos 20 años de gobierno de izquierda que no le vendría mal al país. Y ya veremos qué pasa. Creo que al centro lo que le ha pasado, lo que le han cobrado y le van a seguir cobrando es la falta de postura. O sea, este discurso de no queremos privilegiar los extremos y hay que derrotar a los extremos es su estrategia política, pero es no entender el país en el que estamos. Y no es un país de extremos, no es un país, o sea, es un país en donde se está pidiendo propuestas. Dígame qué me está ofreciendo y el centro no lo tiene. Entonces, escuché estos días a Claudia López diciendo, no, pero es que podemos tener ideas de derecha e ideas de izquierda. Perfecto, ese no es el problema no es tener ideas, el problema no es resolverle a la gente qué hacer con la seguridad, qué hacer con el empleo, es eso lo que toca hacer. El problema es no comprometerse con nada y estar a la orden del día al político y al de turno. Ese es el problema y eso es lo que no han entendido. Y eso es lo que se llama el centro político del país que quiere venir a resolver no sé qué cosas porque lo que hacen es alimentar. Este es el problema. Lo que hacen es alimentar este supuesto extremismo y no comprometerse con nada. Y lo Quedar alimentan bien con para todo el ellos mundo. mismos nutrirse, alimentarse de ese supuesto antagonismo político. No es ahí, no es ahí, es propónganle al país cuál es su modelo y ahí discutimos. Y creo que es lo que los Y, extremos políticos sí pero, tienen. pero, Camila, tú aciertas en algo y creo que no lo dices, Estoy de pero acuerdo entre contigo. líneas lo dices. Y es que todas las campañas pensaron que hablando mal de Petro y haciéndole mella en oposición política iban a prosperar. Y el gran reflejo de ese señor Cepeda, otro Cepeda del Partido Conservador que fue presidente Efraín del Cepeda. Senado, Efraín Cepeda, que se dedicó a vilipendiar las reformas del gobierno Petro, a atacarlo, a mostrarle al país que él era el que iba a hacer contrapeso al gobierno Petro. Y mírenlo hoy dónde está en las encuestas. Desaparecido, ¿no? Es que ni siquiera sonó. Por eso digo que este señor Abelardo realmente les da una cachetada. No creo que a la izquierda, la cachetada se la da a todos esos partidos tradicionales, Sí, porque sí. si había un voto de opinión en la derecha, se lo llevó Abelardo. Ahí con sus garritas de tigre y su populismo y su voz impostada para dar discurso, se los llevó a gente como Vargas Lleras, que, como les digo, lleva 3 generaciones haciendo política, que tienen todo el capital financiero, que saben cómo se hace esto, que cómo se aceita la opinión pública. En 6 meses se los llevó y faltando 6 meses para elecciones. Para mí es muy curioso. Incluso pensaron que la ficha era Vicky Ávila y entonces la mandan hace un año y la señora nunca despegó ni a empujones. Entonces, realmente hoy la derecha está preocupada porque más allá de las reformas, del discurso, es que no tienen nadie ni de populismo.
Y al parecer Abelardo no es una persona que la puedan coger del sartén y dominarla como quieren, porque él va a poner las reglas y por eso les ha dicho, yo no con ustedes no tengo nada que ver, porque también tiene que venderle a la... Es el Rodolfo Hernández 2.0, ¿sí? Y con esteroides desde mi punto de vista, Y lo desafortunadamente. curioso es que a Rodolfo lo subestimaron hace 4 años, pero después de lo que pasó con él, ya nadie subestima a Abelardo de las Priella, nadie lo subestima. Entonces se han dedicado a hacerle protagonismo en todos los sectores políticos. Yo escuché a este señor que fue exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Peñalosa, y de los 30 minutos o 20 que le dieron, habló 15 mal de Abelardo de las Priella y 5 de Petro. Entonces lo que hacen es irse para allá indirectamente. No, usted hable lo que tiene que mostrar el país, para dónde va, cómo quiere solucionar, cuáles son sus propuestas, pero no se centren en hablar de los demás, porque ahí ya está técnicamente probado que fallaron todas las campañas políticas. Hablar mal de Petro no les va a dar votos, porque la gente se siente impactada en los territorios por alguna política, por miserable y pequeña que sea, se siente representada esa gente que nunca antes le llegó nada de un gobierno y hoy pues sienten algo de esperanza, ¿no? Vuelvo e insisto, Ellos crearon esos no extremos contrasta, que ahora vienen a decir que no son de los extremos. no contrasta la opinión pública que se tiene sobre el presidente con las encuestas y los votos que tuvo Iván Cepeda. Eso es lo que los tiene preocupados. Lo de la consulta del pacto histórico fueron votos, lo demás son encuestas. Estoy Analicen siempre completamente esa de acuerdo. situación. Los votos no Y se pueden comparar con desafortunadamente, encuestas. estoy de acuerdo. Y las encuestas, pese a que yo he estudiado mucho el tema de la estadística, las encuestas al final toman muestras. Si bien representan la población, es muy difícil medirlo por algunas cosas heterogéneas que pertenecen ineludiblemente a las precisas encuestas. Pero cuando uno habla de consultas, uno habla ya casi de una población. Claro, no está contenida toda la población, pues porque hay abstinencia, por lo que sea, pero naturalmente eso representa, digamos, una facción concreta de lo que está sucediendo y sintiendo el país. Y se pierden oportunidades maravillosas que se tenían en primera vuelta, desde mi punto de vista. Ahora, prácticamente, y para ser franco, sí me preocupa, pues que al final redundemos en este mismo escenario que pues lo habíamos planteado, lo habíamos hablado internamente, pero sí veo muy difícil que haya, pues a menos de que todos estos que se planean ir por la tercera vía logren sacar una votación histórica, pues va a ser muy difícil teniendo en cuenta que hay unos polos que están llevando una votación demasiado abismal, ¿no? Ya sea por o la encuesta que, perdón, o la entrega de firmas que generó el candidato de la derecha o la consulta interna que hizo el pacto histórico. Y por delante de esos votos, pues tendrán que hablar precisamente los votos y se han quedado fuera candidatos que realmente podían hacer mella. Y en este caso, Sergio Fajardo, inclusive la misma Claudia López con algún tema de una facción política o representatividad que pueda tener, por ejemplo, desde la ciudad de Bogotá, que fue la que gobernó. Estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, no sé, yo creo que sí habrá que dar el debate y no he hecho el estudio, pero me pareció trágico lo de las listas del Senado. Muchos de los candidatos que están inscritos en las listas del Senado pues terminan siendo lo mismo de siempre. Terminan es capturando personas para poder llevar un caudal electoral y poder ser servicial, digamos, a los países, a los partidos tradicionales, pero no hay una participación a no ser de algunas facciones y ahí tengo que respetar la lista que ejecutó Sergio Fajardo y Robledo y demás, que en lista Robledo, que me parece muy valiosa. Esa lista me parece muy linda y creo que ahí puede haber una buena oportunidad de la representación que pueda generar en Cámara y Senado. Pero el resto de listas creo que tendríamos que hacer una revisión acuciosa porque creo que es ahí donde se define el país también. Y es algo a lo cual la gente no le para bolas y creo que sí se debería hablar a tema. Yo, yo no, para darle bolas a nuestra representación internacional, tenemos una curul destinada para la colombianidad que está por fuera. Nunca se le presta la suficiente atención y bueno, Y cuña, perdón, que tengo que hacer la cuña. Ahí creo que lo hizo muy bien la registraduría al permitir que los que estamos en el exterior no tengamos que dirigirnos hacia un centro de votación físico o consulado. En mi caso, yo tengo que dirigirme a Viena, que es el más cercano, que es como a 1 hora y media más o menos, teniendo en cuenta el tráfico, sino que ahora lo podemos hacer virtual. Entonces espérate, creo que espérate, ahí juega espérate, bien espérate, en la espérate. democracia. Ahí va mi segunda parte porque no lo explicas. Sí. Ahora los colombianos en el exterior podemos inscribirnos para votar y elegir el puesto de votación sin tener que ir hasta consulados o embajadas. Lo podemos hacer por internet.
hay una aplicación y se puede hacer fácilmente. Yo lo hice ayer y ya quedé inscrita aquí en Montpellier para poder votar. Entonces, Gana la democracia y eso hay que sí, remarcarlo. importante decirlo, somos de lo que se sabe más o menos 6 millones de colombianos por fuera del país, y tristemente solo, o sea, eso podría ser otro territorio, ¿no? Tristemente solo tenemos una curul. Entonces, bueno, esos son Para ponerlos pues, en dimensiones físicas, es como si llenáramos media Bogotá, incluyendo Soacha, ¿no? Es decir, ujú, somos muchas personas quienes vivimos afuera. Y desafortunadamente la curula está destinada solo para Cámara de Representantes, no para Senado. exactamente. Pero, pues tenemos que contar. Entonces, sí, ahí hay varias cositas por seguir construyendo en ese sentido. No sé si quieran agregar algo más, Y a Cami. propósito de eso, que yo les decía, hubo un tema de escándalo, como siempre, porque el gobierno presentó un proyecto de decreto en donde se está pidiendo la modificación del decreto de la función pública, el 1083 de 2015, si no estoy mal, donde se establecen los requisitos para ser embajadores y cónsules. Y lo que quiere el proyecto de decreto es eliminar los requisitos experiencia, títulos universitarios y dejar solamente el hecho de ser nacional colombiano y mayor de 25 años. Estos son los requisitos que proponen a través de este proyecto de decreto para ser embajadores y cónsules general. Pues hay todo el debate, qué terrible, que cómo hacer eso. Yo quiero preguntarles si ustedes saben cuáles son los requisitos para ser ministro. Creo que nada, bachiller. ¿Cuál? Sí, Entonces, para ser ministro solo se necesita ser nacional y ser mayor de 25 años, que son los mismos para ser representantes a la Cámara, pero pues es todo un escándalo porque pues es este gobierno, ¿no? Que está promoviendo eh, el caos y poniendo a sus amigos en las embajadas como si eso ya no fuera un hecho. Y lo que pasa es que lo que no se entiende es que estos cargos, embajadas, hay toda una organización de la carrera diplomática, pero es básicamente quien funge como embajador. Esos son cargos de libre nombramiento y remoción, Políticos. lo que quiere decir que son cargos de confianza, es la persona que ejerce la política exterior del gobierno ante otros países y no puede ser sino alguien de confianza. Entonces, por ahí va el argumento, quería ponerlo sobre la mesa porque también nos concierne nosotros que nos enfrentamos todos los días con funcionarios en Cancillería, en consulados, en embajadas, que pueden tener toda la preparación o no la tienen o muchas veces ni hablan el idioma del país en el que están, pero bueno, ahí están. Y yo solo quiero agregar que, digamos que en ese decreto se debería revisar la forma y no el fondo, porque yo creo que eso, en efecto, todas esas condiciones sí suman, me parece, pero tampoco restan si al final lo que tenemos es una cantidad de personas que ni siquiera conocen las dinámicas migratorias que padecemos o sufrimos día a día, Ese es el o que punto, muchas veces ni siquiera han estado en territorio, hablando de ese es el punto. territorio, o tercero, que ni siquiera tienen ese contacto con realmente con la cercanía. Pero mi forma de abordar el tema es que lo que debería hacer y trabajarse es la forma, es decir, yo cómo elijo quiénes son las personas que nos representan y las personas que nos representan no nos representan hoy en día. Y al final es algo en lo que no se ha trabajado en este ni en ningún gobierno y es algo que sí deberíamos, pues sí nos debería preocupar, porque quien nos debería representar son personas que realmente estén en nuestros zapatos. Y lejos, muy lejos estamos de eso, muy lejos Eso estamos de estoy eso. totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente. Creo que porque vivimos la migración. El padecimiento de tener cónsules Y o eso es consulados así. que no son serviciales a las personas y a las Eso es así. necesidades Entonces que usted mandan el embajador secretario tercero de no sé dónde, Bogotá, que viene acá y que que no nunca tiene ni viven en el idea. país y Y que no al tiene final ni idea. viven en casas fiscales, como se conocen, o casas consulares, que tienen todos los servicios, Todo que viven pago, en los mejores estratos, que viven en los mejores barrios, con las mejores tal acomodaciones, cual. que ni siquiera viven en transporte público porque tienen una seguridad privada y un esquema de seguridad propio, que Ujú. pagamos todos y que al final no son serviles a las Y necesidades de que todos muchas veces nosotros los vienen de migrantes. comisión, entonces vienen por 6 meses, por un año y ya se van. Y es sabrosísimo porque ganan Claro, salarios maravillosos. claro. Pero
El decreto desafortunadamente no toca la forma y sí el fondo. Suma, resta, sí, pero creo que todos los que estamos en el exterior entendemos que ese no es el problema que nosotros tenemos hoy. Sí, estoy de Porque en acuerdo. el exterior hay personas muy capacitadas como personas que no están capacitadas y también, pese a sus experiencias y circunstancias, lo podrían hacer demasiado bien. Pero la forma es lo que nos tiene jodidos. Eso es todo. He dicho. Muchas gracias, Nico. No sé si quieres agregar algo. Este capítulo se nos va a ir un poco largo, pero creo que fue maravilloso. No peleamos tanto. Bueno, vamos a terminar el episodio y ahí empezamos a pelear. La tele. Nuestros oyentes Ay, deberían jamás. saber eso. Nico, ¿quieres agregar algo, Camila? ¿No? Nada. Que ahí entre comillas lo profundizaré en otro episodio, pero bueno, el tema de Polo Polo, parece que hay una campaña ya para quitarle esa curul afro que nos representa y Ah, bueno, quiero entrar al detalle porque parece que todos podemos votar por esa curul afro, así no seamos afros. Y esa fue técnicamente la estrategia que utilizó el Centro Democrático para ponerlo ahí. Esperemos que sea así Igual, porque es un señor que representaciones que no no representan representó nada. y se dedicó incluso fue a revictimizar a quien debió defender. Pero ya lo andaré en otro episodio. Cami, ¿quieres agregar algo? no, nada, invitar a nuestra colombianidad en el exterior a inscribirse en su registro electoral, consular y estar pendientes de la movida en Colombia. Sí, participemos. Lo único que nos queda es participar. Y eso me tiene muy preocupado. He escuchado a mucha gente que no participa y está alejada de todos estos temas. Y eso es lo que nos lleva a donde estamos, Sí. pese a que tengamos las posturas que tengamos. Muchas gracias, chicos, a todos por escucharnos, a las personas que nos oyen, que toman el tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Un beso y un abrazo para todos. Bye. Suscríbanse, por favor. Llenen nuestras redes sociales, coméntenos y háganos saber si están de acuerdo o están en contra de nuestras posturas. Un abrazo grande. Chao, Cami. Chao, Nico.